Me preocupa mucho el destino de Estados Unidos. Me preocupa mucho, de verdad que sí. Hay unas fuerzas muy oscuras dentro de este país tratando de desintegrarlo totalmente. Tratando de destruir la historia, las tradiciones, las costumbres. Eso de estar tumbando estatuas, eso es solo el comienzo, socio. Pero a los locos anarquistas, asegúrense de que si ustedes van a destruir aún cosas como la Constitución americana, asegúrense de que ustedes sepan con qué que ustedes van a reemplazar eso, socio. Porque estos tipos son tan locos que ellos no saben que aún el mero hecho de tú protestar, por ejemplo, eso es una invención americana. La gente cree que eso fue de que Gandhi, que vino con eso por primera vez, socio. No, eso, mi amigo, fue, de hecho, una innovación americana. La primera enmienda de la Constitución americana dice literalmente que el pueblo tiene el derecho de reunirse pacíficamente y reclamar y presentar sus quejas al gobierno. Entonces, cuando tú protestas, tú estás apelando a la conciencia de los líderes políticos, a la conciencia del pueblo. La realidad es que filosofías de gobierno como el protestar solo pudo haberse desarrollado con un trasfondo cristiano. La gente no tiene ni idea, socio. O sea, imagínate de que tú protestándole de que a los romanos, por ejemplo. Imagínate tú protestándole de que a Nerón, o a Calígula, o a Atila, o a Genghis Khan y los mongolos, o a los otomanos. Esos tipos se tuvieran reído en la cara. A un Hitler y los nazis, o Lenin y Stalin y los rusos, te hubieran esperado con metralladora en la primera protesta, socio. Yo nunca de verdad he entendido el famoso mito del imperialismo yanqui, el famoso mito del imperialismo norteamericano. A los muchachos en Estados Unidos hoy día le enseñan a odiar su país, no amar su país. Eso es una cosa de verdad insólita. O sea, de que el colonialismo norteamericano, o sea, es un disparate tan grande que solo leyendo cualquier libro de historia, tú te das cuenta que es un tollo. Por ejemplo, Estados Unidos en la guerra México-americana conquistó México entero, socio. Sin embargo, Estados Unidos le devolvió México a los mexicanos y dejó la frontera hasta donde está hoy día. ¿Tú ves? Ahora, imagínate que Estados Unidos no hubiera hecho. Imagínate que Estados Unidos no hubiera hecho eso. Estados Unidos hubiera llegado hasta Guatemala hoy día. Imagínate. Estados Unidos también tuvo una guerra con España. Cuba y Puerto Rico eran de hecho territorios de España. Sin embargo, Cuba llegó a ser independiente gracias a Estados Unidos. Y aún a Puerto Rico se le dio la opción de si ellos querían ser independientes, y ellos dijeron que no. Bueno, en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, Estados Unidos le ganó a Japón. Sin embargo, Japón no es de que una colonia americana hoy día. ¿Me entiendes? Estados Unidos le devolvió su país a los japoneses. Lo único que le puso condiciones como de tense manso y no se pongan a estar guerreando otra vez. Bueno, la misma Alemania occidental no era una colonia americana, ni Italia, ni el norte de África. Ningún territorio que conquistaron los nazis o los japoneses llegó a ser territorio americano, sino que fueron liberados bajo sudor y vidas de soldados americanos. Oye, aún durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos firmó con Inglaterra lo que se llamó la Carta del Atlántico, o The Atlantic Charter, donde Estados Unidos literalmente le dijo a Inglaterra, mira, toda la colonia que tú tienes que dejar eso. Deja a esa gente tranquila, que se gobiernen ellos mismos. Aún Corea del Sur, tampoco una colonia americana. Imagínate, la guerra de Corea se le llama la guerra olvidada. Si no hubiera sido por los americanos, la península de Corea entera hubiera sido como el norte hoy día. Un puro infierno. Y hoy día no existiera Samsung, no existiera Hyundai, no existiera Kia. De hecho, en Vietnam, Estados Unidos quería en realidad hacer lo mismo que hizo en Corea, pero fue un fracaso. Debido al comienzo de un medio muy efectivo para lavarle el cerebro a la gente, el cual es la televisión. La guerra de Vietnam fue la primera guerra que los americanos vieron por televisión. Y ahí tú puedes ver la eficacia que eso tuvo. El Vietcong o Pol Pot y todos esos tipos sabían que la guerra de Vietnam en Estados Unidos no era muy popular y usaron ese tipo de guerra psicológica a su favor. Y mira que Nixon le dio duro a esos tipos y estaban ya a punto de sentarse en la mesa de negociaciones. Pero luego llegó el famoso escándalo de Watergate con Nixon y se barajó todo. Aún Kuwait
durante la Primera Guerra del Golfo, Estados Unidos se lo devolvió al pueblo de Kuwait después que sacaron a Saddam, lo cual es interesante porque eso destruye el famoso mito de que Estados Unidos está en el Medio Oriente de que por el petróleo. Socio, si Estados Unidos hubiera estado en el Medio Oriente por el petróleo, se hubiera quedado con Kuwait, que controla el 10% del petróleo del mundo. ¿Tú me entiendes? O sea, Estados Unidos ha sido de hecho una bendición para el mundo. La mayoría aún de tipos que evangelizaron a Latinoamérica fueron misioneros norteamericanos. Latinoamérica era prácticamente católica entera. En los años 60 hubo un gran movimiento para evangelizar a Latinoamérica. De hecho, una de las razones por la cual la Biblia Reina Valera del 1960 es tan popular entre los latinoamericanos hoy día es debido a que la Sociedad Bíblica hizo una traducción actualizada en ese tiempo. Porque hasta ese tiempo la Biblia en español era la Reina Valera del 1909. Que si tú la lees, tú puedes ver la gran diferencia de cómo ha evolucionado el idioma español. Pero volviendo a Estados Unidos influenció de hecho aún todos los movimientos de independencia en Latinoamérica. Cuando casi Latinoamérica entera todavía estaba bajo España. Y esos tipos vieron lo que los norteamericanos hicieron con Inglaterra. En Latinoamérica los tipos dijeron, oh, espérate, pero esto se puede hacer. Tú ves, o sea, eso fue lo que inspiró a tipos como Simón Bolívar, tú ves, todos los movimientos de independencia en Latinoamérica. Evidencia de eso es la cronología histórica y como todos los países latinoamericanos pasaron a independizarse precisamente después de la independencia norteamericana. Tú ves. Imagínate que Estados Unidos, por ejemplo, hubiera perdido la Guerra Fría, por ejemplo. Nosotros hoy día viviéramos en una Cuba mundial o en una Corea del Norte mundial, socio. Y mira que en la década de los 70 Estados Unidos prácticamente estaba perdiendo la Guerra Fría. ¿Tú ves? La gente cree que cuando Estados Unidos no lidera el mundo, eso se va a quedar así, socio. Pero no, mi amigo, ese vacío de poder lo va a llenar Rusia o lo va a llenar China. Pero China se apoderó de Hong Kong, socio, y los reporteros en Occidente ni hablan de eso. O sea, eso de verdad es una gran tragedia, socio. Pero todo esto que yo te estoy diciendo, eso debería ser conocimiento convencional, tú ves, conocimiento clásico. Tú ves, vaina que le enseñan a los carajitos en la escuela. Pero no, socio, todo lo contrario. O sea, eso comenzó con unos tipos que vinieron de lo que se llama la escuela de Frankfurt. Unos comunistas que dijeron, mira, nosotros no podemos destruir a Estados Unidos de que en una guerra directa, con tanque y pistola, no. Lo que nosotros debemos hacer es introducirnos en las instituciones, introducirnos en las escuelas, ¿verdad? En las universidades, en los medios, las instituciones civiles, aún las iglesias, y lavarle el cerebro a la gente poco a poco. Digo, estamos hablando que esos tipos establecieron un plan como de 50 años, ¿tú ves? Eso no fue de que de una vez. Y ahora es que nosotros estamos viendo, de hecho, los resultados del trabajo que esos tipos han hecho en lo que es la cultura. Esos tipos han tenido más éxito que lo que tuvo Stalin en la Guerra Fría. Y aún así, si tú eres migrante y decidiste emigrar a un país, tú tienes que respetar los símbolos de ese país. Respeta la bandera, respeta el himno, respeta las costumbres, las tradiciones, la historia, la filosofía política. Porque por algo tú decidiste emigrar a ese país. No fue para tú convertir el país que tú estás inmigrando en el país del que tú saliste. Porque en primer lugar, por algo fue que tú te fuiste de donde tú te fuiste. ¿Tú me entiendes? Y si tú vives aquí, es muy probable que tus hijos y tus nietos vivan y crezcan aquí. ¿Por qué tú querrías la destrucción o la caída de este país? Yo nunca he entendido eso, de verdad que no. Nunca lo he entendido. Cada vez que yo me encuentro con un inmigrante hablando mal de Estados Unidos, eso es una vaina que a mí me da de verdad toda la cuerda. La primera pregunta que yo le hago es, ¿y entonces qué tú buscas aquí, socio? Digo, yo soy ciudadano americano naturalizado, pero yo sé más vaina de historia americana y cívica que muchos tipos que nacieron aquí. O sea, eso de verdad es una cosa impresionante. Yo entiendo que mi punto de vista es minoritario, pero nada, eso es parte de mi libre expresión, de mi derecho constitucional en la primera enmienda. A propósito, debería darle vergüenza a este país, que es supuestamente la tierra de la libre expresión, que la gente le dé hoy día miedo de expresar su opinión o su punto de vista,
Solo por tú expresar tu opinión o tu punto de vista, hoy día te pueden hasta botar del trabajo, socio. O sea, es una cosa impresionante. Eso debería darle miedo a la gente. Decir algo tan simple como que hay dos géneros, por ejemplo. Un hombre y una mujer. Ya por eso te pueden meter problemas tú. O sea, que eso te da una idea de por dónde que nosotros vamos, socio. Preocupante, de verdad que sí. Pero nada, déjenme su comentario y hablamos luego.